Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo un video diferente y es mi documental del centro histórico de la Ciudad de México. Y empezaba mi ruta saliendo del Metro Hidalgo y con esta bella panorámica de la Torre Latinoamericana me encontré en un monumento donde vi algunas consignas feministas. El tema de las personas feministas es un tema un poquito difícil, pero solamente me enfoco a ver que vemos algunos nombres de algunas personas, ya sea desaparecidas, muertas, violadas. Al final de cuentas es una situación que se presenta no solamente en México, sino en el mundo, independientemente de que no estoy de acuerdo con muchas cosas de las personas o del colectivo feminista. Siento que hay cosas muy radicales y que a veces ni siquiera van por la causa, sino nada más para ver qué beneficio encuentran también. Pero bueno, es una realidad lamentablemente también lo que acontece en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Encontré la parte del barrio chino. Tenemos un barrio chino en el centro de la Ciudad de México. Nunca he ido al barrio chino. En algún momento iré y veré qué encuentro ahí y tal vez haga un pequeño video. También por ahí vemos una pequeña panorámica de la Torre Latinoamericana. Y vamos a continuar con nuestro recorrido. Me iba acercando a un monumento o un lugar muy representativo de la Ciudad de México, y es el Palacio de Bellas Artes. Algunas personas ya se me quedaban viendo como diciendo, este cuate que está grabando. Y bueno, ahí te presento la Torre Latinoamericana. Fue uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, tiene 183 metros de altura y 45 pisos. Ha resistido dos terremotos como del 85 y del 2007, no, 2017. Dos terremotos realmente fuertes. Entonces, quiere decir que es un edificio que está construido bastante bien. Y bueno, en algún momento también me gustaría hacer un video porque hay muchas cosas interesantes en la Torre Latinoamericana. Nos íbamos acercando al Palacio de Bellas Artes. En este lugar pues se han presentado varios conciertos de algunas personas o personajes muy representativos, como en su caso fue Juan Gabriel y muchos otros. Pero Juan Gabriel se me hace como un ícono de la cultura mexicana, por lo cual pues lo menciono a él principalmente. Y por lo regular las personas que vienen a generar un concierto al Palacio de Bellas Artes es porque ya tienen un renombre bastante grande. Es un monumento realmente muy vistoso, muy bonito. Todo esto de noche se ve aún más atractivo, pero hoy me tocó ir en la tarde y como verán, el Palacio de Bellas Artes está bastante hermoso, está bastante llamativo, es una obra de arte y ahí se juntan o llegan muchos turistas de todas partes para tomarse fotos, para ver esta obra. Como verás ya de cerca, pues sí, es una arquitectura muy bonita. Tal vez ya los que lo conocemos pues ya no nos llama tanto la atención, pero si te pones a reflexionar, la belleza del palacio es bastante grande. Ahí había mucha gente sacándose fotos. Aquí otra panorámica del Palacio de Bellas Artes. Y allá ya empezamos a ver los decorativos del mes patrio, del mes de septiembre. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado en 1934 y se dice que tiene un telón de cristal que pesa aproximadamente 22 toneladas, imagínense. Bueno, este era el Teatro Nacional en su momento y todavía hay obras de teatro. Seguía mi recorrido hacia el Zócalo capitalino y alguna gente se me quedaba viendo como, este cuate que tanto está grabando. Me daba un poquito de risa esa situación. Y así nos íbamos acercando al Zócalo cada vez más. Un aspecto no tan positivo del centro histórico es que en algunos lugares podemos encontrar gente en situación de calle.
Esto es lógico que pase en la mayoría de los países, pero es algo que no es tan agradable ver gente que está en esta situación. Y algo que también llama la atención en el centro histórico es que hay una gran cantidad de parroquias, iglesias o cualquier cosa que represente a la religión católica. Se veía que los españoles eran muy devotos a la iglesia. Por ejemplo, me encontré el templo de la Inmaculada Concepción, me encontré otra parroquia y durante mi rumbo al Zócalo capitalino encontré una infinidad de parroquias o iglesias, como podemos ver. Entonces es así que seguía mi camino hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí podemos ver el Metrobús y me encontré en la Cámara de Diputados, un espacio muy controvertido, ya que este espacio guarda pasajes de nuestra historia política, algunos muy bochornosos, vergonzosos, algunos tal vez épicos, etc. Y vemos más consignas del colectivo feminista. Y de repente llegué al Archivo Histórico de la Ciudad de México, construido en 1760 y que fue adquirido por el gobierno de la Ciudad de México en 1970. Y dice: la madurez de un pueblo es la conciencia de su memoria histórica. Aquí se guarda la memoria de la Ciudad de México, noviembre de 1982. El gobierno de la Ciudad de México reconstruyó este espacio y aquí se guardan varios kilómetros de la información de la Ciudad de México. Esto era una casa que reacondicionó el gobierno del Distrito Federal en su momento y pues la convirtió en un archivo histórico. Es un espacio en el que todos pueden ingresar y pues me gustó grabarlo para que veamos cómo era una casa de 1760. Miren nada más cómo era, estaba impresionante. Imagínense vivir en un lugar así en ese tiempo. Debió ser bastante llamativo, bastante curioso, etc. Y ya estábamos prácticamente en el Zócalo capitalino. El Zócalo capitalino es muy llamativo y luce mucho en esta temporada de septiembre, ya que se arregla, se adorna para las fiestas patrias, para conmemorar el mes de la independencia de México. Entonces, cada vez que uno llega al Zócalo capitalino, realmente es una fiesta multicultural. Por ejemplo, aquí ya podemos ver a personas vestidas de guerreros aztecas y podemos ver una gran cantidad de personas vendiendo artículos representativos de la cultura mexicana, azteca, mexica, como quieran llamarle. Y ahí tenemos un toribús en el cual te puedes subir para dar un paseo. En este mes de septiembre y sobre todo también en noviembre se los recomiendo mucho porque adornan de una forma espectacular. La verdad vale la pena. En la noche el Zócalo capitalino se ve esplendoroso, se ve increíble y mágico. Y por ejemplo podemos ver aquí que llegamos a la Catedral de la Ciudad de México, también un monumento o un edificio histórico. Al lado unos magueyes que también son muy representativos de la cultura mexicana, y veíamos cómo empezábamos a llegar y ya veíamos a los primeros vendedores, gente ofreciéndote un tour, etc. Y esa es la catedral, solamente que esa parte que estamos viendo es la salida. Aquí ya podemos ver la gente vendiendo máscaras de jade y varios artículos para los turistas, sobre todo, que van a ese lugar. De hecho, la catedral, no sé si eran unas fotos los que tenían, o alguien se acababa de casar, o era su primera comunión, no sé, pero Catedral Primada de México.
esa era la salida, por eso me tuve que regresar, pero quería tener unas tomas de la catedral desde esta parte. Como verán, pues también es un edificio increíble, y más partes del centro histórico. Íbamos caminando ya ahora sí al corazón de la Ciudad de México, no sin antes ver algunos artículos y preguntar por ciertos artículos que estaban vendiendo. Como verás, pues es algo impresionante. Es una fiesta multicultural, como lo había dicho. A un lado guerreros aztecas y al lado la catedral, al lado unos magueyes. Y bueno, eso es prácticamente lo que puedes ver en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí aproveché para preguntar por ciertos artículos. ¿En cuánto salen estos cráneos? 50 pesos, amigo. Como verán, pues ahí ya están algunos cráneos también muy representativos de la cultura mexicana. Por el momento dejamos ahí nuestro afán de preguntar por artículos y vamos dirigiéndonos al Zócalo, pero te muestro algunos artículos que puedes encontrar en el centro histórico. Aquí ya vemos que están poniendo butacas o gradas, como le quieras llamar, para el desfile del 16 de septiembre. Ese desfile pienso acudir, así que espérenme ahí porque pienso grabar el desfile del 16 de septiembre. A ver qué tal se pone. Y aquí ya te presento cómo se ven los primeros adornos. Lógicamente esto en la noche se ve espectacular. Pienso estar el día del grito. Esperemos que no tenga ninguna complicación ese día, pero también me gustaría presentarte o compartirte el grito de independencia por parte del presidente de la República. Como verás, este sitio es espectacular. La primera vez que tú conoces el Zócalo realmente quedas maravillado. Ya cuando has ido varias veces, como es mi caso, tal vez ya no te llama tanto la atención porque tú ya estás acostumbrado, pero la primera vez que tú vas entrando a estas calles, créeme que es impresionante ver estos edificios, esta arquitectura tan impresionante de ese tiempo, de la época colonial. Realmente era algo increíble y hoy sigue siendo increíble el tipo de construcciones que se hacían en esa época. Y ahí ya están las gradas. Ya hay algunas vallas para cuando sea el grito y las gradas para cuando sea el desfile. Pienso estar en el desfile, creo que también va a ser espectacular. El desfile no me lo voy a perder, ese sí quisiera estar. Yo creo que no me voy a perder ni el grito ni el desfile. Voy a estar ahí y voy a grabar algunos momentos. Vean nada más qué preciosidad. Aquí se presentan varios conciertos donde tu servidor ha tenido la oportunidad de ir a varios conciertos que a veces son gratis, o más bien todos son gratis en el Zócalo. Entonces pues es un Zócalo que representa mucho para mí y en mi historia también, porque aquí he venido varias veces a ver varios conciertos muy significativos para mí. Pero antes de continuar, iba a ingresar a la catedral. La entrada es gratuita. De la catedral, la verdad es que es un edificio bastante imponente. No pudimos grabar mucho porque estaba prohibido grabar y respetamos lo que nos pidieron, que no grabáramos, pero que sí podíamos sacar fotos en algunos lugares. Pero es un edificio impresionante donde también podemos ya percibir el hundimiento de la Ciudad de México. Como ustedes saben, pues la Ciudad de México está ubicada en una zona pues no muy buena para construcción porque antes era lago,
Entonces, pues el hundimiento es bastante considerable ya en la Ciudad de México y entrando parece que hasta se va a caer la catedral, pero realmente también me impresionó toda la arquitectura que vimos ahí. Es algo a resaltar que realmente te deja con una sensación impresionante, aunque tú no seas devoto o seas creyente de alguna religión o algún dios. Entonces también es un pasaje, una parada que teníamos que hacer sí o sí. Saliendo de la catedral nos dirigimos con los que dan tour en bicicleta y pues pregunté algunos precios que se me hicieron un poco caros, pero preguntando y analizando me pareció que sería un precio razonable por todo el tour que te dan, todos los lugares a donde vas. Tal vez en una segunda visita vaya con mi novia, ya que ella pues no le gusta caminar y así aprovecharíamos el paseo en bicicleta. Así que preguntamos los ¿Queda precios. como un tour? Sí, adelante. ¿Es un tour? ¿Cuánto sale? Hay dos, está el paseo corto y el paseo largo. El paseo corto está en 350 y el largo está en el doble de precio, pero son casi 6 kilómetros del largo. ¿350? Ajá. ¿El paseo corto? Sí. Ok. Adelante, mira, te explico qué es el recorrido. Incluye lo que es el circuito del Zócalo, te voy tomando fotografías, ya de ahí me incorporo por la calle Tacuba. La calle Tacuba es famosa, ¿por qué? Porque ahí salió Cortés cuando fue derrotado aquí en Tenochtitlán. Y aparte se encuentra el famoso Café Tacuba, Museo Interactivo de Economía, Palacio de Minería, el Museo de Correos, el Museo de Arte Natural, el Museo de la Santa Inquisición, el de la Tortura. Subo por eje central a lo que es Garibaldi, ahí se encuentra el Museo del Tequila y el Mezcal, el famosísimo Salón Tenampa, donde cantaba José Alfredo Jiménez, el Indio Rodríguez, Pedro Infante. Está el Salón Tlaquepaque, está la patrona de los músicos Santa Cecilia y me incorporo por la calle de Hidalgo hacia Reforma. Pero en ese lapso de eje central a Reforma se encuentran también museos importantes como es el Museo de la Estampa, el Museo de Franz Mayer, el Museo de Diego Rivera, el de Luis Mar. Bueno, sentí feo por no comprar el tour al señor de la bicicleta, pero en algún otro momento. Y te presento ahora sí una panorámica de este bello lugar. El día 15 de septiembre estaremos dando un grito de independencia y te compartiré esa experiencia. Como verás, está hermosísimo, imagínate ese día. Seguimos nuestro recorrido hacia el Museo del Templo Mayor. Es obligatorio para conocer la historia de México. Sí o sí es una parada que se tiene que hacer porque ahí podemos encontrar toda la información de cómo vivían las comunidades de hace muchos años. Y aquí también en esta parte pues puedes encontrar máscaras representativas de la lucha mexicana, que también es parte de la cultura. Y aquí en ocasiones hay gente bailando danzas de aquellos tiempos tan lejanos, pero hoy no había danzantes, pero sí estaba la clásica limpia que hacen para que te puedas quitar las malas vibras y traigas o atraigas energías positivas. Es cooperación voluntaria, te acercas y ellos te hacen la limpia. En algún momento yo me haré una limpia, creo que me hace falta, a todos nos hace falta una limpia para que tengamos mejores vibras. Ya íbamos directo al Museo del Templo Mayor. Como les digo, es una parada obligatoria para conocer la historia de México. Te voy a presentar pues lo que más me llamó del recorrido del museo, porque realmente es mucha información. Es un recorrido bastante amplio, por si en algún momento quieres acudir, te recomiendo que vayas con el tiempo necesario para no ir presionado. Se te va el tiempo muy rápido en este museo. Algo que también te quiero recomendar es que no lleves agua porque te la hacen tirar. A mí me hicieron tirar mi agua que llevaba. El precio del boleto era de 85 pesos. Entonces también tienes que ir preparado porque no es gratis este museo. Bueno, algo gracioso es que al inicio no sabía que se tenía que pagar el boleto, así que el policía me detuvo. ¿Dónde va? Al museo. ¿Eh? Al museo. Boleto. Ah, me dijeron, hay que... Comprar boleto. Ah, ya.
En el museo hay muchos vestigios, pero principalmente lo que encontrábamos en todas partes es lo que se le conoce como olla de Tlaloc o el brazo de Tlaloc. Esto lo podíamos encontrar en prácticamente todas las partes del museo. Aquí te presento solamente eh, algunas reliquias que se muestran en el Museo del Templo Mayor. La verdad es que son muchas las reliquias que se tienen. Y es interesante conocer los instrumentos que se usaban en esos tiempos. Es algo también asombroso y que te pone a imaginar cómo vivían en ese tiempo. Y bueno, también hablando un poquito al respecto de esto, a veces me pongo a pensar un poquito de lo que decía o lo que pasaba en la película de Apocalipto. Hay muchos que dicen que Mel Gibson en ese tiempo pues tergiversó mucho la historia de México, ya que en sí no tiene mucho que ver con lo que realmente pasaba en ese tiempo. Hay otros que dicen que sí, que había mucho salvajismo. Hay otros que dicen que no es tan salvaje como lo presentan o representan en esta película de Apocalipto. La verdad es que yo tengo mis dudas, no sé qué decir, pero una vez que yo me adentré a este recinto, entendiendo un poquito más la historia, creo que sí, tal vez Mel Gibson pudo tergiversar un poco la historia para hacer un poco más llamativa su película de Apocalipto. Y hablemos de algo que me agradó mucho, el árbol sagrado dice, por su ubicación al pie de las escalinatas de Huitzilopochtli y la construcción de una base circular a su alrededor, se piensa que tuvo una gran relevancia para los rituales del Templo Mayor, en un encino fechado para la etapa 4 de 1440 a 1469. Y ahí tenemos el árbol sagrado. Estar ahí es historia pura, por eso me gustó mucho esta parte del árbol sagrado. Es prácticamente transportarte en el tiempo a un lugar donde se hacían rituales. Imagínate gente ahí haciendo rituales de sacrificio, incluso podría decirse, a la intemperie y en la tarde. Imagínense un ritual así en esos tiempos, debe ser increíble. El lugar que vimos previamente es el Huachicalco. Los sacerdotes realizaban ceremonias públicas, ahí hacían sacrificios. Entonces es el Huachicalco. Como verán, te decía, impresionante saber que ahí se llevaban rituales. Imagínense nada más en esa época. Y ahora te imaginarás de qué estaba hecho el Templo Mayor. El Templo Mayor se construyó a base de tierra, cal, arena y piedra volcánica. La mayor parte de los materiales provenían de lugares cercanos a la ciudad, lo que ahorraba energía y tiempo. Es probable que fueran transportados vía lacustre en canoas que podrían haber soportado hasta 1200 kilogramos. Vean nada más esa vista tan espectacular. Algo que me impresionó mucho es saber que el Templo Mayor fue construido una pirámide sobre otra. Cada tlatoani iba solicitando una construcción nueva. El Hueyteocalli, como se le conocía al Templo Mayor, fue ampliado 7 veces para demostrar la grandeza y riqueza del señorío. Cada determinado tiempo se construía una pirámide más grande sobre la precedente. Los arqueólogos han relacionado cada etapa con el gobierno de un tlatoani o supremo gobernante. El tlatoani era el supremo gobernante de los aztecas en ese tiempo o mexicas. Imagínate, una pirámide sobre otra. Cada tlatoani ordenaba eso y vamos a ver algunas escalas comparativas del Templo Mayor. Por ejemplo, ahí vemos que la pirámide del Sol son 66 metros, la catedral 60 metros, la pirámide de Chichén Itzá 30 metros, el Templo Mayor 45 metros y así sucesivamente. Y aquí vemos algunos de los tlatoanis de esa época. Muchos nombres muy representativos como Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, Ahuitzol, Tizoc, etc. Y ahora sí, un viaje con la historia.
comenzábamos este recorrido que nos transporta a una gran parte de la historia de la cultura mexicana. También la parte de conocer a los tlatoanis, el nombre, volví a recordar muchos pasajes de cuando era niño en nuestra materia de historia, y ahora recordar algunos nombres muy representativos como Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Ahuitzol, Tizoc. Sé que ahora son nombres de tlatoanis, de máximos gobernantes de esa época prehispánica. Y pues el recorrido lo disfrutamos mucho. Tengo que contarles que realmente me admira cómo personas de otros países que vienen aquí a México quedan maravillados con estas construcciones antiguas, tal vez porque allá en su país no tienen como esta cultura, y llegar aquí pues es como algo impresionante. Incluso lo aprecian un poco más que los habitantes de México. Esto debe ser porque pues también, siendo sincero, nosotros como ya hemos visto mucho estas construcciones, tarde o temprano no nos impacta tanto como a otras personas. Pero créanme que vi a turistas, sobre todo extranjeros, quedando maravillados. También, como les comentaba, el Templo Mayor poco a poco ha perdido su figura, su estética, debido al hundimiento de la Ciudad de México. Y seguíamos haciendo nuestro recorrido y platicándote acerca de la historia de la película de Apocalipto. Pues muchos odian esa película porque se piensa que realmente los que hicieron esa película lo hicieron más por una parte taquillera o por odio a la cultura mexicana. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero siendo sincero también pienso que había una parte de salvajismo en esos tiempos, pues lógicamente no conocían muchas cosas. Por ejemplo, vean, esa serpiente me encantó, y en ese tiempo no conocían muchas cosas, no sabían por qué sucedían muchas cosas, la ciencia no estaba tan avanzada, por lo cual nos cuenta la historia de la cultura prehispánica, que hacían muchos rituales y sacrificios, que sí eran algo salvajes, pero lo hacían para darles una ofrenda a los dioses que ellos creían provocaban todo. En cierta forma, aunque creo que sí había una parte de salvajismo, no creo que fuese tan exagerada como lo vimos en la película de Apocalipto. Siento que ahí sí le subieron un poquito el tono, y pues tal vez por eso la película es un poco odiada por ciertas personas dedicadas a la historia principalmente. Pudimos ver muchas ofrendas en esta parte del centro histórico, y también algo por mencionar, pues es muy curioso ver esta vista donde vemos la época prehispánica y la época colonial. Algo que no le gusta mucho a los españoles, me he dado cuenta, es que se les recuerda la parte de la conquista. Es un tema o una losa que a ellos no les gusta, tal vez porque algunos tienen un ego un poquito alto. Hagamos una pausa y hablemos un poquito del dios Tlaloc. El dios Tlaloc era o es el dios de la lluvia, un dios muy representativo en nuestra cultura, y verás que cuando alguien dice que se está acercando a Tlaloc es porque está a punto de llover. Vean esta increíble toma, yo le llamo el choque de dos mundos. Españoles cargan una losa de haber cometido algunas atrocidades en esos tiempos, lógicamente los antepasados, pero no crean, también la cultura mexicana carga una losa de haber sido conquistados. Lo que he visto en estos tiempos que es una losa muy grande para cada cultura, tanto para los españoles reconocer todas las atrocidades que hicieron y todos los robos que hicieron, y para los mexicanos también es una losa saber que fuimos conquistados por otra cultura, que al final de cuentas tal vez otra la iba a hacer. ¿Por qué menciono lo anterior? Porque hoy en nuestros tiempos es curioso ver cómo algunos españoles se siguen creyendo tal vez seres superiores, algunos, no digo todos, pero también es curioso ver cómo la sangre azteca corre por nuestra cultura, y paulatinamente nosotros nos hemos ido quitando esa losa
de la conquista o de haber sido conquistados. ¿Por qué comento lo anterior? Porque creo que hoy, sobre todo con el actual gobierno y el actual presidente que nos representa, ha hecho que la cultura mexicana se empodere como debe de ser. Incluso todos los pueblos latinos paulatinamente se han ido empoderando y eso me agrada bastante. Nosotros tenemos, o nuestra cultura, queramos o no, tiene sangre azteca por las venas. Y te presento el Tlatecayo una vez que entramos al museo del Templo Mayor, y en esos tiempos el trabajo de las piedras preciosas era muy importante, muy reconocido. Los artistas que trabajaban esas piedras eran realmente muy importantes en esa época. Y a partir de aquí solamente te mostraré lo más representativo del museo. Por ejemplo, ver las piedras y cómo trabajaban las piedras es algo impresionante. El nivel de exactitud y detallado que tenían en esa época, vean esas cosas tan hermosas y asombrosas, es realmente de apreciar. Como te platicaba, en esta exposición lo que se trata de transmitir es que en esos tiempos los artistas que trabajaban las piedras pues eran muy importantes, muy reconocidos, porque como todo requería un grado de ser expertos bastante amplio, o de expertise como se le llama. Entonces no era algo sencillo, era algo muy reconocido y también entiendo muy bien remunerado en ese tiempo por los grandes dirigentes. Era todo un arte, toda una cultura. Tanto los niños tenían que aprender, algunos, este arte para poder crear máscaras, vestigios, collares, etc. Y llegamos a una parte que me gustó mucho, aunque muchos niños no le tomaban mucha atención, yo sí, y era una pequeña historia mediante calaveritas de la importancia de las piedras. ¿Por qué son tan valiosas las piedras preciosas? ¿Será porque son muy bonitas o porque son muy difíciles de conseguir? Para los mexicas, las piedras preciosas estaban ligadas con su religión. El jade y la turquesa, por ejemplo, representaban a Tlaloc y Huitzilopochtli, los dioses que eran venerados en el templo mayor. Como verás, aquí se trata de especificar por qué era tan importante el manejo de las piedras. Y vamos a ver un poquito las calaveritas que había en ese momento. A mí me gustó mucho. Por ejemplo, aquí dice: el jade es una piedra que condensa la humedad y da el efecto de estar sudando o emanando agua, por eso representa a nuestro dios Tlaloc. Y luego veíamos: la turquesa tiene un intenso color azul que asemeja un poderoso fuego nuevo, por eso representa a nuestro dios Huitzilopochtli. Y así entendemos por qué usaban o buscaban esas piedras. Dice: hace 4 días durante el día nació este pequeñín. Bueno, aquí nos está contando la historia de que cómo se le inculcaba a los niños el arte de manejar las piedras y sobre todo cómo identificarlas y saber qué significaba y qué propiedades podía dar. Como piedra fina o perla te ha pulido y adornado tu padre. Ahí decía. Luego vemos otra calaverita que nos indicaba lo que les comento. Primero, lo que debes aprender es a diferenciar las piedras. Debes ser muy cuidadoso al cortar las piedras, no las vayas a romper. Luego dice: cuando hayas desarrollado y perfeccionado la técnica, tendrás el honor de ejecutar piezas para nuestros dioses. Mira qué detalladas son. Como verás, pues tenía una gran importancia, ya que estas piedras representaban a los dioses incluso. No era cualquier cosa para esos tiempos. El museo, si no mal recuerdo, tiene 8 salas y nos estábamos acercando a una parte muy espectacular que era el Gran Zompantli, el muro de cráneos. El muro de cráneos tenía como objetivo impresionar a las personas. Aquí se ponían los cráneos de las personas sacrificadas, y algo que nos dice este hallazgo, refutando un poco la película de Apocalipto, es que no tiene nada que ver con un salvajismo como se muestra en esta película. Más bien tiene que ver con la época. En esa época se creían que estos dioses
requerían de ciertos sacrificios y se les daban ofrendas, pero no como se representa en la película. Y después vimos esta gran maqueta del Zócalo capitalino, donde podemos ver ya desde una perspectiva prácticamente todos los lugares que te mostré previamente en este video. Prácticamente pasábamos por todos esos lugares. No te los pasé todos en el video, pero prácticamente para poder llegar ahí al Museo del Templo Mayor, yo pasé por todas esas partes. Y ahí es donde se encuentra el Museo del Templo Mayor, la catedral, el Zócalo. Como verán, pues es algo bastante impresionante. Es pura cultura mexicana. Y ya prácticamente para terminar, pues estoy presentando otras cosas que me asombraron en esta visita al Museo del Templo Mayor. Como te comentaba, pues tienes que ir realmente con tiempo, te diría aparte alimentado, porque en algún momento el recorrido se te puede hacer pesado, pero apreciar ciertos vestigios como estos tan bien conservados es impresionante. Vimos muchas ofrendas de aquellos tiempos. Yo te recomiendo que si llevas niños, les inculques el conocimiento y que disfruten un museo, ya que tal vez nada más van por la selfie, para presumir que estuvieron en ese lugar, etc. Pero se pierden todo el significado histórico y la aportación que les puede hacer esta visita hacia ellos. Entonces, platícales, léeles la información, explícaselos o explícales la información para que a ellos se les haga atractivo su visita al museo y le encuentren un significado bastante positivo. Entonces seguíamos con nuestro recorrido. Y quiero comentar que aunque dije que yo veo que todavía hay algunos españoles que tienen un sentido de superioridad por la parte de la conquista, entendemos que hay personas que conciben el mundo de otra forma, aunque tal vez no es lo más adecuado o lo que más nos gusta. Pero también entendemos que hay muchos españoles, diría la mayoría, que son más centrados, más razonables, más humanistas. Y asimismo entendemos que la parte de la conquista fue un capítulo histórico que a veces se da en todas partes del mundo, y también entendemos que no debería ser una losa para la mayoría de ellos que lleguen a sentir vergüenza por todas las atrocidades que se cometieron en esa época, ya que he encontrado que hay gente que siente vergüenza por todo lo que se robó en ese tiempo y por tratar de extinguir una cultura como la mexica y todo el desastre cultural que se hizo en ese tiempo. Son cosas de la historia que debemos aprender a vivir con ellas, ellos tanto a superar esa vergüenza que algunos pudiesen sentir y nosotros a superar la parte de la conquista, que fuimos un pueblo conquistado, ya que en nuestras venas corre sangre guerrera. Y vemos al dios de la muerte, Mictlactecutli, un dios de la muerte, escultura de cerámica de este dios de la muerte de ese tiempo. Y una parte importante a mi parecer es el dios Huitzilopochtli. La mitad sur del templo mayor pertenecía a Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, dios tutelar de los mexicas. Es factible que se haya tratado de un líder histórico del grupo, elevado al rango de deidad después de su muerte. En cualquier caso, las tradiciones lo representan como un ser portentoso que manifestándose a través de un águila los condujo hacia un destino. Esa es la representación de Huitzilopochtli. Y luego encontramos una toma maravillosa en el Templo Mayor o en el Museo del Templo Mayor. Hay un lugar con ventanas donde podemos ver esta increíble panorámica. Está espectacular la panorámica que nos conecta con los dos mundos.
Algo que he logrado ver en estos recorridos históricos que yo hago es ver que independientemente de la cultura, siempre el poder es algo que está presente y que de cierta forma envenena y llega a dominar al humano, independientemente, repito, de la cultura. La historia, en teoría, nos dice que nos sirve para no cometer los errores del pasado, pero también, a su vez, los errores se vuelven cíclicos. Como veremos, siempre encontraremos conflictos, situaciones que representen un reto como sociedad. Es algo con lo que tenemos que vivir, pero también nos puede servir a la mayoría de la población para llevar una convivencia lo más sana posible. Entonces no está todo perdido. Tenemos que entender de la historia, entender de las situaciones del pasado. Y bueno, hacíamos nuestro último recorrido en la parte de la fauna, la flora y la fauna de esos tiempos. Algo que aprendí que en esos tiempos, pues, el puma era un animal muy representativo y que se encontraba en la época, como podemos ver ahí un puma, también el águila, veíamos esqueletos de águilas reales, las veíamos ahí, y también de reptiles, eran muy importantes y representativos en esa época. Seguíamos viendo vestigios encontrados, algunos por ejemplo de esta pulquera. También en ese tiempo ya los mexicas o aztecas pues usaban el pulque para festejar, ya lo cultivaban y lo procesaban, por llamarlo de alguna forma, y también veneraban a los reptiles que se encontraban y les encontraban significado a todo tipo de animal que veían en esa época, incluso el conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguíamos nuestro recorrido que ya estaba a punto de terminar. Seguíamos viendo la fauna que podría encontrarse en ese tiempo junto al templo mayor, o donde se ubicaba el templo mayor. Y después, mira, también ahí veíamos unos armadillos, algunos reptiles como cocodrilos, jaguares también muy representativos en las culturas prehispánicas. Jaguar. Y ya nos acercábamos prácticamente al final del recorrido y ahí veíamos la representación de otra especie y decía: el Zipactli, el monstruo de la tierra. Las antiguas sociedades mesoamericanas imaginaban a la tierra como una criatura fantástica similar a un lagarto que flotaba en las aguas del mar primigenio. En algunos casos también se le representaba como un pez sierra en las ofrendas del templo mayor sobre los materiales marinos que constituían la imagen del inframundo, corales, conchas, etc. Pues ahí tenemos otra representación. Algo que me encantó del recorrido fue esta maqueta de México Tenochtitlan de la época prehispánica. Así se debía de haber visto México en la época del Templo Mayor. Como verán, es una maqueta increíble, solamente imaginar cómo eran esos tiempos. Y dice la maqueta: una vez conquistada la cuenca de México, Tenochtitlan pasó a ocupar una posición estratégica con respecto a las demás ciudades de la región. Además, el medio lacustre ofrecía a su población una gran cantidad de recursos alimentarios. En esta reconstrucción de la parte central y sur de la cuenca de México puede observarse en primer plano la zona de Chinampas de Chalco y Xochimilco, llamada por algunos estudiosos el granero de Tenochtitlan. Y así es como terminaríamos este grandioso recorrido prácticamente. Íbamos a llegar a otra parte para mí mágica, donde íbamos a ver el comercio de esos tiempos o cómo cambiaban o intercambiaban pues prácticamente alimentos, no sin antes dar una última revisada a todos los vestigios tan increíbles, al tallado de piedras de ese tiempo tan formidable para esos tiempos,
Ya estábamos por terminar ahora sí, después de prácticamente 1 hora y media de recorrido, si no es que más. Estábamos por terminar nuestro recorrido en el Museo del Templo Mayor. Ahí veíamos la forma de cultivo de los antepasados o nuestros antepasados. Y llegamos a esta parte que me encantó, y es una representación del comercio en ese tiempo. Por unos instantes me imaginé yo caminando por ese, diríamos, supermercado, comprando y preguntando por frutas, por verduras, etc. E incluso la representación de un caballero o de un guerrero azteca, me imagino como cuidando el orden, como lo que harían hoy los vigilantes y policías. Y ahí veíamos a los mercaderes. Por un momento me sentí en esos tiempos. Y así terminó mi recorrido por el centro histórico. En el metro Zócalo de la Ciudad de México podemos ver una gran maqueta de México Tenochtitlan, del México prehispánico. En este recorrido entendí que la historia de México es muy rica, multicultural, y que aunque México tenga muchos obstáculos, como lo ha presentado en su historia, gracias al trabajo duro, a la fortaleza, bondad de sus orígenes, podrá sobrellevar todas las dificultades que se presentan actualmente en las sociedades. Y después también encontramos una maqueta del centro histórico, un poco más grande, donde muestra también otra vez todo el recorrido que hoy vimos. Espero te haya gustado este mi pequeño mini documental del centro histórico. Nos vemos, esperemos, el 15 de septiembre en el Grito de Independencia y el 16 de septiembre en el desfile de la Independencia. Espero estar en esos momentos para compartírselos. Nos vemos en otro video. Hasta luego.